Nosotros somos cristianos, por supuesto, porque seguimos a Cristo. Somos cristianos porque amamos a Cristo. Somos cristianos porque creemos en Él. Somos cristianos porque sabemos que Él nos trajo la salvación. Y somos cristianos también, y porque somos cristianos, nosotros confiamos en nuestro Señor. No venimos al templo a participar de un ritual religioso, sino que venimos al templo a encontrarnos con aquel en quien confiamos absolutamente. Absoluta y totalmente confiamos en Él. Él nunca falla, Él siempre es leal. El ser humano tiene por naturaleza depositada su confianza en otras cosas. El ser humano que no ha encontrado al Señor en su vida deposita muchas veces su confianza en cuestiones temporales, en cuestiones frágiles. Muchos confían en el dinero, los que tienen confían en su dinero. Los que tienen el poder confían en su poder. No saben que un día todo eso se acaba, que todo eso es temporal, incluso el poder. Confían en las relaciones y en los contactos. Muchos, y está bien, confían en su familia, me parece correcto. O bien confían en otras personas. Bueno, a veces las otras personas nos fallan, pero el que nunca falla es Jesucristo. Porque el ser humano necesita tener alguien en quien confiar fielmente y firmemente. Y esa persona es Jesucristo. Él es en quien nosotros depositamos nuestra absoluta confianza, porque en los momentos de incertidumbre Él está. En los momentos de dolor Él está. En los momentos de angustia, Jesucristo siempre está. Nos apoyamos en Él, nos sostenemos en el que siempre está, porque Él es la roca firme que nos sostiene incluso para que no caigamos. Esa roca poderosa es en la cual nosotros estamos apoyados y es la roca que nos sostiene. Somos cristianos porque le pertenecemos a Jesucristo. Y le pertenecemos a alguien a quien realmente le hemos depositado toda nuestra confianza. Porque en Él todo es posible. Proverbio 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que todo tu corazón, todo lo que hay en tu corazón, lo que sientes, lo que vives, lo que deseas, lo que anhelas, a eso se refiere la palabra de Dios cuando habla de corazón. Abarca todo lo que sea nuestra personalidad, que se apoye absolutamente en nuestro Dios, que confíe absolutamente en nuestro Dios y no en nuestras deducciones, en nuestras conclusiones, en nuestra manera de pensar, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestra voluntad. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, una cosa que nos enseña Jesucristo es que nosotros no podemos confiar ni en nosotros mismos. Nuestra confianza debe estar depositada siempre en Él. Y por supuesto, si nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, menos
somos confiables para los demás. Pero el que sí es confiable, en el que siempre nosotros fiamos y nosotros nos sostenemos y nos apoyamos, es en esa esperanza sólida, en esa base firme, la roca poderosa que es Jesucristo. ¿En qué momento? En todo momento. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tus caminos son torcidos, si tu vereda es torcida, si piensas demasiado conforme a tu corazón, conforme a tu propia prudencia y te olvidas de Dios, acordate que de la única forma de abandonar ese camino de error y de equivocación es asumiendo el camino de Cristo. El camino que te enderezará en todos tus pasos, en toda tu vida. Él es el que nos endereza. Nosotros no podemos cambiar, porque el Espíritu Santo no vino a nuestra carne, que es la que tira, vino a nuestro espíritu. Y por ende lo que tiene que cambiar es nuestra esencia. Y como nosotros no la podemos cambiar, el único que te la cambia es Jesucristo. Por eso tu vida debe depender de Jesucristo. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Lo que nos dice Nahum es que el profeta es que Jehová es bueno. Nunca va a desear algo malo o nunca va a producir algo que te perjudique. Todo lo que hace Dios es para tu beneficio, es para tu bien, porque Dios no es como nosotros que decimos ser buenos y a veces somos malos. Él es bueno por su propia naturaleza y es nuestra fortaleza en el día de angustia, en quien debemos confiar en el día de angustia, porque es la vida. En la vida hay momentos de angustia, hay momentos de alegría, hay momentos de victoria, hay momentos de frustración. En todos esos momentos, siempre nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y lo que dice al final es conmovedor, porque dice, y conoce a los que en Él confían. O sea que Jesucristo, nuestro Señor, conoce, sabe quién confía en Él y quién no. Y cuando dice los conoce, se refiere a que se une íntimamente con aquellos que confían en Él. Entonces, para estar confiados en Cristo o para estar unidos a Cristo, primero tenemos que comenzar en confiar en Él. Segunda de Samuel 22:2 dice, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza. ¿Por qué confiar en Jesucristo? Porque en los momentos difíciles Él es nuestra roca. Él es nuestra fortaleza. En los momentos de problemas, de adversidad, Él está. Nos da poder de aguante, nos da entereza, nos da fuerza, nos da resistencia, nos da robustez. Jesucristo es tu fortaleza, es tu roca. Y tu libertador te liberta del miedo, de la culpa, de la depresión, de la timidez, de cuántas cosas que nos atan, nos encadenan en la vida y que frenan nuestra personalidad, nos aplastan espiritualmente y físicamente.
Y la alternativa para ser libre es Jesucristo. Como no hay otra alternativa para ser libre de las drogas que no sea Jesucristo. Jesucristo es el único que te liberta de ese vicio maldito que te encadena, pero con una entrega absoluta, con una entrega total. Jesucristo es el libertador, es el que rompe todas las cadenas. O sea que no solo te sostiene, no solo en los momentos difíciles es tu base firme en quien te debes apoyar, sino que te liberta de todo lo que te esclaviza. Por eso, hermana, pensá en lo bueno, en lo perfecto, en lo correcto, y no pienses en el diablo. Hay hermanos que son, no sé si es debilidad en la fe o quizás falta de conocimiento en la necesidad de apoyarse en Jesucristo, que piensan mucho más en lo que puede hacer el diablo que lo que puede hacer Dios. Ven demonios en todos lados. Hermano, hermana, hay un Dios poderoso que está por encima de todo ser creado, de todo demonio, de toda obra del enemigo. Y en ese ser tenés que confiar y en Él tenés que pensar. Y no tener miedo, porque el temor es una cadena que pone el diablo. Tenés que sentirte libre, porque a eso vino Jesucristo, a traerte libertad, a darte libertad. El 22:3 dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Es el lugar en donde te tenés que refugiar. A veces nos toca pasar momentos difíciles, momentos duros, momentos de incertidumbre, de dolor. ¿Y qué hacemos? Y bueno, vamos a recordar siempre la persona que se fue, que nos dejó. Y recordamos siempre el dolor. Y recordamos siempre la tristeza. Y recordamos siempre lo que nos hizo daño. Porque pensar en los momentos duros de la vida es pensar en las cosas que nos hacen daño. Un cristiano creyente, uno que confía en Dios, confía siempre en Él, confía en Jesucristo y no en las cosas que sucedieron y que lo han dañado, o en las cosas que pasaron. No se aferra a las cosas lindas del pasado, sino a las cosas buenas del futuro. Yo veo muchas veces hermanos, hermanas, aferrados al pasado, aferrados a lo que sucedió. Si ya no lo podés remediar, viví hacia adelante, confiando en tu Señor, que es el que encausa tu vida y tus caminos. Mi alto refugio, un lugar para refugiarse en donde no te alcanza nadie. Alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Nos libra de todo. Es el Salvador. A veces los hermanos quieren hablar con el pastor o con los ministros. Está bien, si podemos ayudarle, pero nosotros no somos Dios. Nosotros te podemos enseñar a hablar con aquel sí, que sí es Dios, y que a través de la oración te va a escuchar y te va a responder. Aquel en quien realmente tenés que confiar, no en el hombre, sino en Dios, el Todopoderoso. No es un
camino hacia la curandería que te toque con un toque especial y Jesucristo te sane. No, tenés que buscarlo a Él. Tenés que estar con Él, tenés que estar en unión con Él. Nadie te va a dar la solución instantánea y al momento. Sí, te lo va a dar Jesucristo, si le buscas y confías en Él. Porque Él es Dios. Entonces, cuando necesitamos esperanza, cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos confianza en Él, encontramos todas esas cosas. Y las razones para confiar en Él, en primer lugar, Dios te promete muchas cosas en su palabra. Las promesas que hay en su palabra. Y cuando decimos que hay en su palabra, me refiero a las promesas que hace Dios cuando estás con Él, cuando estás en Él, cuando lo buscas a Él. No es promesa humana, que las promesas humanas son fallutas. Es promesa divina y las promesas divinas se cumplen, sí o sí. Entonces, en lugar de pensar en cosas que te torturan la vida, toma la Biblia y lee las promesas de Jesucristo y confía que esas promesas se van a efectuar, se van a realizar, se van a cumplir. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que tenemos que edificar nuestra vida espiritual sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, lo que está escrito en la Biblia. Ellos nos transmiten las enseñanzas para confiar en Jesucristo. Y nosotros tenemos que confiar en Él, en su palabra y en su verdad. Y no en nuestros pensamientos. Los pensamientos te torturan porque no pensás en el fundamento. Y el fundamento es lo que nos enseña la palabra expresado a través de apóstoles y profetas. Cuando le das rienda al pensamiento humano, terminas siendo manejado y gobernado por los demonios. En consecuencia, el camino es el fundamento. Y el fundamento es poner la vida espiritual sobre las enseñanzas que nos dejan apóstoles y profetas. Y en donde la principal piedra es Jesucristo. No es ni el pastor, la principal piedra es Jesucristo. No es el Papa, la principal piedra es Jesucristo. Confía en Él. Apóyate en Él. Sostenete en esa piedra poderosa. Con las enseñanzas que te dan el fundamento. Porque son promesas sólidas. Y son respuestas seguras. Y porque otro motivo por el cual confiar es porque te regaló la salvación. Ni más ni menos. Nosotros no estamos acostumbrados a valorar la vida eterna, la salvación. ¿Por qué? Y porque estamos presos, prisioneros de las cosas inmediatas, del ya. Y la vida eterna es lo que viene después. Y eso te lo regaló Jesucristo. Y a eso no lo podés comprar con nada. O sos de Jesucristo o no sos de Jesucristo. Al Señor no lo vas a convencer con palabrerías, vanas palabrerías. Porque el Señor mira tu corazón. Y porque mira tu corazón, Él sabe si vas a ser arrebatado y llevado con Él eternamente.
Él es el que decide. Él es el que define. ¿Quién tiene la vida eterna y quién no? Para eso, Él se ofreció en un sacrificio vivo, santo, para que nosotros le recibamos, estemos cerca de Él y vivamos la eternidad junto a Él. Nos trajo perdón, nos trajo reconciliación, nos trajo la fe, nos trajo gozo, nos trajo paz. Es un regalo precioso. Nosotros estamos mirando siempre lo de ahora. Sí, está bien. Lo de ahora o las cosas actuales hay que solucionarlas. Pero no dejemos de valorar lo que hizo Jesucristo por vos. Porque si vos no te vas al infierno a sufrir eternamente con el diablo, es por la obra de Jesucristo. Porque vos no tenés ningún mérito, hermano, ni yo ni nadie. El mérito es de Jesucristo. ¿Cómo no confiar en Él? Otro motivo para confiar en Él, que Él siempre te va a guiar para que se cumplan los propósitos divinos, los propósitos de Dios. Él siempre te va a guiar para que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Interiormente, el Espíritu Santo va a ser tu guía, que nos va a ayudar y que te va a llevar al cumplimiento de los planes de Dios. Isaías 59:21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios te da algo perdurable. Ha hecho un pacto. Que el Espíritu Santo esté en ti. Y que cuando tú hables con la guía, con el poder del Espíritu Santo estando al lado tuyo. Y tus hijos y los hijos de tus hijos. Ese Espíritu Santo que Dios puso en ti te está dando discernimiento para tomar decisiones correctas. Te va dando un propósito de vida y una dirección correcta. Lejos de Cristo andas zigzagueando. En Cristo estás en una dirección correcta. Otro motivo es que te fortalece en la adversidad. En los tiempos de sufrimiento, Jesucristo es tu refugio. Un ejemplo de perseverancia, porque Él perseveró hasta cumplir la voluntad de Dios. Perseveró, dio su vida en la cruz y la voluntad de Dios se consumó. Nosotros también tenemos que aprender de esa perseverancia, cumplir con el objetivo de Dios y no ser zigzagueante como las olas del mar, cambiantes, sino más bien firmes en la unión con el Señor, firmes, apoyados a esa roca, firmes para superar todas las situaciones difíciles, confiados en Él. También te da vida en abundancia. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo será de grande el amor de Dios que entregó a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros? ¿Cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Cuando estamos unidos a Jesucristo, Él te da todo. Y te lo demostró, lo puso en evidencia. Dio la vida ni más ni menos que de su Hijo. ¿Cuánto más no te dará
todas las otras cosas que pedís. Y durante el transcurso de la vida pone vida espiritual, pone gozo, pone futuro. No solo en las cosas materiales, sino el futuro de vivir en su presencia. Estar en Cristo significa la posibilidad o la certeza de vivir en sus riquezas. ¿Cómo no confiar en Jesucristo cuando Él también te da comunión y eternidad? Él quiere estar en comunión con vos. Él no quiere que andes en tus pensamientos, en tus caminos. Él quiere que andes en sus caminos. Él quiere que seas su amigo. Su amigo de verdad. Su amigo sincero, leal y fiel. Porque Él quiere tener unión. ¿Saben qué quiere decir comunión? Unión común. Ambos unidos. Y de esa manera, estando cerca de Él, tenemos abundante confianza en Él. Dios te invita a que cultives una relación con Dios, una relación en la persona de Jesucristo, una relación profunda, amorosa, no superficial. Un arrepentimiento verdadero para estar unido a Él. Porque Él tiene su promesa de eternidad para tu vida. Para eso murió y por eso murió. Entonces, Jesucristo es la piedra, es la roca, el fundamento inquebrantable de confianza que nos debe unir a Dios. Bendiciones, hermanos.